hablar de un tema importante porque involucra a el 10% de los peruanos. Estamos hablando de los peruanos que radican en el exterior, que son aproximadamente, tengo las cifras, 3,5 millones los peruanos que emigraron fuera del país. De ellos, 2,7 millones lo hicieron en los últimos 24 años. Es una cifra sin duda considerable. La problemática, ¿no?, de los connacionales afuera y también, como no, la migración, ¿no?, los extranjeros que viven en nuestro país, de ida y vuelta es la cosa, en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Hay que decirlo, en la primera vuelta se tocó muy poco el asunto, tangencialmente en realidad el tema. Vamos a hablar también de la trata de personas, que ciertamente guarda relación. Para ello nos acompaña José Iván Dávalos, él es el jefe de la misión de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Cómo le va, señor Dávalos? Bienvenido. Muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Hemos conversado hace algunos meses sobre política migratoria y los pasos que este gobierno ha tratado de dar, ¿no?, para avanzar. Ciertamente se ha mejorado en los últimos años, eso hay que decirlo, ¿no? Claro, cada vez hay más peruanos en el extranjero y cada vez hay más extranjeros también en nuestro país. Preocupa, sí, que en los planes de gobierno, o en todo caso, bueno, una primera vuelta que fue un poco rara, no se haya tocado mucho este asunto, teniendo en cuenta, por cierto, además no se puede soslayar el hecho de que las remesas representan un gran aporte económico para el Perú, ¿no? Así es, Nicolás. Yo creo que hay que buscar coincidencias en los programas de gobierno de la señora Fujimori y de Pedro Pablo Kuczynski. Y nosotros hemos analizado, por decirlo así, que hay 3 puntos muy interesantes en lo que es gestión migratoria que coincidentemente los dos candidatos tocan. Primero, el fortalecer la protección consular. Hay cada vez más peruanos establecidos en 95 países donde se tienen consulados y pues es necesario darle atención. Otro punto muy importante viene siendo la asistencia legal y humanitaria a estos connacionales que pues evidentemente vienen necesitando cada vez más para mejorar su situación, regularizar su situación. Y otro punto muy importante también es darle la institucionalidad en el país a estos 3 millones de peruanos en el exterior, que representan, quiérase o no, una gran cantidad de votantes. Estamos hablando de aproximadamente 900.000 votantes, que si hacemos un cálculo muy audaz y somero, pero podríamos coincidir en que precisarían por lo menos, o definirían más bien, 5 asientos electorales. Correcto. Entonces es necesario que tengan una voz y que esa su voz sea escuchada. Ese punto es muy interesante. Ahora, en el colmo de la intolerancia, en esta primera vuelta, escuché o leí que hay quienes decían, ¿por qué van a votar si están afuera, ¿no? No conocen nuestra realidad. Es más, ni siquiera deberían de opinar, ¿no? ¿Qué podría responder al respecto? Bueno, yo creo que es una opinión que está muy reñida con la tolerancia hacia gente, hacia personas que, por ejemplo, anualmente remesan un aproximado de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares que bien significan aproximadamente también el 1.5% del interno bruto del país. Y de alguna forma también significa darle trabajo o darle la posibilidad de subsistencia a, podemos decir, 800.000 familias que están ligadas con la migración. Entonces, si hacemos números, pues los migrantes aportan al Perú mucho, es decir, aportan hasta 10 veces más que lo que aporta la cooperación externa. Ahora, ¿cuál debería ser el objetivo de todo gobierno, ¿no?, o del Estado, digamos del Estado, en cuanto a los migrantes? ¿Que vuelvan o precisamente que se establezcan y protegerlos afuera? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que en todo caso es necesario promover el retorno. Este gobierno lo ha hecho, ¿no?
Hay una ley que promueve el retorno, una ley que debe ser, sin lugar a dudas, revista, claro, eventualmente modificada, pero que apoya. Es un punto de partida. Es un punto de partida. Incluso se le da las facilidades para que se establezcan. Exactamente. ¿No? Con el domicilio, traer las cosas a pocos. Exacto. Existen también programas de nuestra organización que están, podríamos decir, promoviendo también el retorno asistido. Ese debería ser el principal objetivo, que vuelan a su país en unas condiciones distintas a las adversas que aparentemente uno se va porque la cosa no está bien. Pero claro, si es que no se da porque muchos les va bien en el extranjero, que por lo menos efectivamente tenga ese marco institucional y que los protejan, ¿no? Porque los consulados finalmente están para eso. Ahora, las cifras señalan que hay 7 países del mundo donde se concentra el 90%, ¿no?, de los peruanos. Estados Unidos 31,6, España 15,2, Argentina 14,5, Italia 9,9, Chile 10,4, Japón 3,6, Venezuela 3,6. Números más, números menos, porque entiendo que también hay una cifra negra que le dicen que también no se conoce seguramente. Pero mi pregunta es, si se busca la atención de todos los peruanos, ¿se considera que se debe ampliar el número de consulados o están bien establecidos? Yo creo que siempre se debe considerar el número, establecer o por zonas de pronto, ¿no?, evaluar continentales, la pertinencia, y lo está haciendo. Hay una Cancillería muy beligerante, muy además propositiva, yo creo, sin temor a equivocarme, que esa es una política de Estado que también debe fomentarse a nivel interno, ir y trabajar en una política de Estado hacia la migración, que se está trabajando. En eso nos cabe a nosotros un espacio para cooperar con el gobierno, con el Estado, para precisamente valorar todo este tipo de cosas. Debe saber que a partir del año 2011 se crea la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria, donde todos estos puntos de promoción, de valoración, podríamos decir también de exploración de los migrantes peruanos que viven en el exterior, así como también de los inmigrantes extranjeros que viven en el Perú, esta mesa se ocupa de eso y pues está haciendo su trabajo. Debe mejorarse y ojalá que en el próximo gobierno sea así. De hecho, en el plan de gobierno de Keiko Fujimori se habla de crear un alto comisionado presidencial, ¿no?, un enlace entre los peruanos en el extranjero y el Estado peruano, encargado de la organización de las asambleas, así como la Secretaría Ejecutiva de la misma, reconocer a los que están trabajando afuera, revalorizar y reubicar, dice, las funciones consulares, ¿no? Eso es un poco lo que le mencionaba. Eliminar toda forma de discriminación, maltrato o subestimación de nuestros compatriotas en los consulados y otros organismos públicos, promoviendo la respuesta oportuna en las quejas, demandas y el acceso a la información. ¿Esto pasa todavía? Sí, sin ¿Hay lugar a todavía dudas. Quejas? Cuando el consulado en realidad es lo único que creo que un peruano, bueno, y obviamente pasa con todos los países, hablando de Perú, el único soporte que tiene un peruano afuera es su consulado. Exactamente, pero desafortunadamente también no todos los connacionales, y no solo de Perú, sino de muchos países, se acercan a su consulado porque no están regularizados. Entonces existe también esa colisión con las leyes del país en el que se encuentran, ¿no? Y es un temor infundado, ¿no?, porque un consulado brinda apoyo, pero muchos connacionales parten de una premisa de que al ser registrados podrían ser sujetos de una eventual deportación, un tema. Efectivamente, claro, el miedo, hay temor, ¿no? Y hay también a los que no se portan bien, ¿no? Bueno, sin dudas hay también connacionales. Pero hay mucho por trabajar. ¿Usted considera que hay mucho todavía por trabajar afuera? Sí, sin dudas hay mucho que trabajar, pero se está haciendo también mucho. Y ojalá que se mantenga, ¿no? En cuanto a lo que mencionaba, la propuesta de la candidata Fujimori, pues es muy loable, pero también sería muy interesante que se tome en cuenta lo que ya se ha avanzado, ¿no? Correcto. Un alto comisionado, crear nuevas figuras, puede ser que generen nuevos problemas y hasta una carga burocrática. Claro. Hoy en día hay un funcionario que está encargado, ¿no?, de los peruanos hay una mesa, ¿no?, por supuesto. En la Cancillería existe una dirección general para peruanos en el exterior, para las comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares. Es una dirección que mantiene la presidencia de esta mesa intersectorial, donde participan más de una veintena de dependencias, tanto del gobierno
de Estado y sociedad civil que se ocupan de todos estos claro. problemas, propuestas de los migrantes en el país, y también en el exterior. No, y esto ha traspasado gobiernos, esto no es de este gobierno, y eso es lo bueno, no hay que más bien promover los procesos, ¿no? Y el sostenimiento de los mismos. Hace unos minutos usted mencionaba, disculpe, le cambié de tema porque también había guardado relación con el asunto, pero usted lo mencionaba bien, el distrito electoral. Yo lo he leído no en la propuesta de Fuerza Popular, sino más bien en la de Peruanos por el Cambio. Esa sería una reforma muy interesante, ¿no? La representación que tienen que tener aquí los peruanos en el extranjero. Sí, sería muy interesante porque, como apuntaba, es un grueso electoral muy interesante, ¿no? Y además es un número que vota, no vamos a decir que se vota acá de forma inconsciente, pero digamos que en el exterior el voto es muy consciente y se sabe, es decir, se tiene clara la figura por quién se podría votar. Además es lógico, ¿no? Yo voto aquí en Lima, ¿no? Vivo en Lima, radico en Lima y tengo una representación limeña en el Congreso. ¿Por qué estando en el extranjero no tengo ninguna representación? Bueno, lo que el Estado me da, digamos, con la Cancillería y estos funcionarios, esta mesa que ya lo mencionábamos, ¿no? Pero debería haber efectivamente una representación. Una ¿no? representación como un distrito poder del Estado, ¿no? No solo que sea el Ejecutivo el que me dé atención, sino también el Poder Legislativo, que emita leyes en mi favor. Eso sería muy importante. ¿Esto ocurre en otros países, digamos, de similar realidad? Yo tengo entendido, y ojalá no me equivoque, que el Ecuador ha avanzado en esa propuesta. No me animaría en este momento a dar otros países, pero sí, creo que el Ecuador, y más ahora, y bueno, aprovecho también para, como organización, brindar toda mi solidaridad con la tragedia ocurrida en ese país, que también los migrantes, se ha visto, están organizándose en países como Estados Unidos y están mostrando su solidaridad y a través del apoyo material, que es muy importante. Oiga, ¿no? Ayer nos contactamos con la embajadora de Ecuador, de Perú en Ecuador, perdón, y en realidad estaba no solamente enterada, sino proactivamente trabajando de la mano de la canciller Sánchez, ¿no? Y uno realmente ahí nota que efectivamente hay una preocupación en nuestro país por los peruanos que están afuera, y no es el único caso. Hay múltiples casos, ¿no? O sea, no solamente la preocupación, quiero decirte, sino también hay una articulación y hay una respuesta rápida para poder ayudarlos, ¿no? De ida y vuelta, porque también ha sido, creo yo, loable y de destacar cómo el gobierno peruano ha enviado tanta ayuda humanitaria, ¿no? Sin lugar a dudas, es un apoyo solidario, un apoyo humanitario muy importante. Y se activó el consulado rápidamente, ¿no? Y ver en la zona, ver cuántos peruanos hay, de qué manera se les puede ayudar, ¿no? Y eso responde precisamente a una política, ¿no? Es decir, y a una coordinación y articulación del Estado que es loable. Y esas son las leyes en las cuales podrían trabajar unos congresistas, ¿no? Eventualmente, ¿no? Con este distrito electoral. En beneficio de los peruanos afuera. Claro, los gobiernos de turno lo trabajan. De hecho, esta ley de retorno, y en fin, esos trabajos que se pueden hacer, las mismas remesas, tratar de ayudar, o que estas sirvan como ahorros, que sirvan para comprar bienes inmuebles, en fin, ¿no? Todo eso es muy pertinente, ¿no? Hay muchos peruanos que están afuera, de pronto les va bien, pero quieren regresar en algún momento, de pronto en su vejez, y quieren tener la estabilidad adecuada, ¿no? O en todo caso que sus familias aquí, que hay muchos casos, bueno, que son tristes, pero son reales, familias que todavía están aquí y los peruanos afuera quieren que estas familias estén bien, ¿no? Tengan todas las condiciones favorables, ¿no? Claro, además, bueno, el sueño de todo migrante es volver. Creo que sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno, yo quería terminar solamente con la trata de personas, nos ha ganado el tiempo, hemos estado hablando de lo otro. Pero ahí también nos muestra la inmigración, ¿no? Los extranjeros que están aquí. Creo que en el caso de la trata de personas, ambos candidatos lo están tratando en sus planes de gobierno, pero ahí se muestra tantos extranjeros que trabajan en condiciones aquí complicadas, ¿no? Y explotados. Bueno, en realidad el tema de los extranjeros en el Perú, yo creo que debe estar más sujeto a una ley que se está regulando en este momento, la ley de migración y extranjería,
Y el tema de la trata yo creo que es un tema muy puntual, muy sensible, pero que en el caso de Perú, paradójicamente, atinge mayoritariamente a peruanas y peruanos. Es decir, hay mayor trata interna que externa. Niñas, jóvenes que son tratadas en el Perú, que son transportadas de la costa a la sierra o viceversa. Es un tema muy sensible, es un tema que también con nosotros como organización estamos trabajando, es nuestra, podríamos decir, nuestro marco de referencia bandera como institución acá, el trabajar en contra de la trata de personas que paradójicamente tiene un presupuesto bastante modesto y donde se necesita hacer mucho. La candidata Fujimori habla de, por ejemplo, aumentar el número de albergues, habla también de la ley contra la trata y del plan nacional contra la trata de personas que el 2017 debería iniciar un nuevo quinquenio. Bueno, normas hay, ¿no? Me parece que acá hay que hacerlas cumplir, ¿no? Exactamente. Y hay que meter a la cárcel a los culpables, ¿no? Porque sin duda, hay, sin duda. Y hasta las zonas están detectadas, ¿ya? Exactamente, y hay un trabajo que se hace, siempre hace falta, los números son bastante modestos, pero se está trabajando en esto. Obviamente los números son bastante modestos, reitero, y hay que trabajar sobre todo en protegiendo víctimas, previniendo el delito y persiguiendo a los victimarios, ¿no? Correcto. Ese es un tema que para nosotros es muy importante y bueno, para ir cerrando, reitero, nosotros seguimos con nuestro compromiso de trabajar el Plan Nacional contra la Trata y todo lo que conlleva en el tema de trata y en el tema de gestión migratoria, apoyar al Estado, apoyar al gobierno en la formulación de esta política migratoria. Y para ser justos, en el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, usted mencionaba lo que propone Fujimori, dice brindar atención prioritaria a la desarticulación de las organizaciones criminales vinculadas, la minería ilegal y la trata de personas, fortalecer las acciones destinadas a reducir los riesgos de afectación de derechos que inciden sobre ciertos sectores de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y implementar un nuevo plan nacional de acción contra la trata de personas para el periodo 2016-2021. Con respecto a lo otro, bueno, ya hay un marco, de hecho, en la comunidad andina para algunos convenios para poder darle mayores posibilidades a los extranjeros de esta región que llegan a nuestro país. Pero efectivamente si buscamos que afuera nos traten bien y sean justos y tengamos oportunidades afuera, creo que también tenemos que ofrecer lo mismo, ¿no? Es lo lógico, ¿no? De la reciprocidad. Sí, sí, es decir, en un plano estrictamente de reciprocidad se debe trabajar tanto con los extranjeros que están en el país como nos tratan a los y las peruanas en el exterior. Gracias. Creo que ahí hay un balance. Gracias, muy amable, gracias por haber venido. José Iván Dávalos, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones, acerca de la problemática de los peruanos en el exterior, también la inmigración, ¿no? Los extranjeros en nuestro país. En cuanto a los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, se ha hablado poco, pero ciertamente ahí está en el plan de gobierno y nosotros como medio de comunicación invitando a expertos, especialistas como el señor Dávalos, lo debemos de tocar, de abordar. Pausa, volvemos con más.